Bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema que veíamos hace algunos instantes, esta crisis en Ecuador que se ha ido agudizando con el paso de las horas, con los violentos enfrentamientos que se han registrado también ahí en las inmediaciones de la Asamblea Nacional de ese país, y el presidente Lenín Moreno, quien trasladó la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil. Vamos a conversar sobre este tema junto a José Luis Parra, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. José Luis, muchas gracias por estar aquí esta tarde. No, muchas gracias a ustedes, Patricia y Andrés, por la invitación. Sí, ¿cuál es el análisis que se hace sobre lo que está ocurriendo? Esto partió a raíz de que se le quitaron los subsidios al combustible, subieron mucho los precios, hay un contexto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y luego esta imagen que llama la atención, que es la del presidente, señalando que se va a cambiar el sector donde ellos se están funcionando desde Quito hacia Guayaquil. ¿Cómo interpretar todo lo que está ocurriendo ahí en Ecuador? Mira, muy lamentable lo que está pasando en nuestro vecindario, en Latinoamérica, desgraciadamente, y Ecuador se suma, digamos, a esta crisis. Yo creo que lo que estamos viendo son, digamos, los síntomas, pero no estamos viendo las causas de dónde proviene esto, digamos. Esto se debe a un subsidio que tiene más de 45 años, en el caso del Ecuador, que se prestaba para muchas distorsiones dentro de la economía. Vemos que en el momento en que Ecuador tuvo dependencia del petróleo y altos precios, antes del año 2014, por supuesto que este tipo de subsidios funcionaba perfectamente. Del año 2014 al año 2019, la economía ecuatoriana ha crecido en promedio el 1%. Esto le significa al Estado más de 1.400 millones de dólares en subsidios. Y, por supuesto, lo que estamos haciendo acá, si lo vemos en economía de hogar, es que el país está gastando mucho más de lo que está produciendo. Un país eminentemente, perdón, José Luis, productor de petróleo. No estamos hablando de un país que no produce, como Chile, que prácticamente lo que consume el 100% lo importa. Así es exactamente. Es un país donde la matriz productiva es muy poco desarrollada, un país que en el periodo de Correa se cerró, o sea, que tiene poco tratados comerciales, etcétera, con una productividad baja, donde también ha tenido un crecimiento de el empleo del aparato estatal, donde tiene un costo de 6.500 millones de dólares. Ahí es parte también de las medidas, porque no solamente las medidas tienen que ver con el combustible, tienen que ver con el aparataje estatal, reducir, incluso bajar las vacaciones, los beneficios, la cantidad de trabajadores. O sea, esto involucra un abanico bastante más generoso. Quizás lo de los combustibles es lo más llamativo. Es correcto, ese es digamos, la llama que está encendiendo, pero yo creo que hay otras medidas que está proponiendo el presidente Lenín Moreno que son posiblemente mucho más complejas y pueden afectar mucho más, pero por supuesto que el tema del combustible es algo que se ve en el día a día, en un país donde, por supuesto, el tema de los automóviles y el tema del transporte público va a subir, pero si uno lo ve en el contexto internacional, estamos hablando de que ellos tienen un precio del 0,49% por litro y se está yendo a 0,63. Si nosotros lo llevamos a pesos chilenos, estamos hablando de 454 pesos, el costo del litro en la nueva ley, en el nuevo decreto 338, versus todo el contexto de América Latina. Nosotros tenemos 1,50, Uruguay, que es el más costoso, está en 1,49 de dólar, y todos los países de Centroamérica, economías todavía mucho más chicas. Pero esos es entonces los valores, lo digo porque algunos medios publicaban que era cerca de $1 lo que estaba en la actualidad y que subía a poco más de 2. 1,29, pero allá en el galón, en Ecuador. Como 3 litros más o menos, ¿no? Exactamente, 3, y algo de litros. Perfecto. Pero si lo llevamos a valor... Entonces la comparación tal como es acá en Chile, exactamente. es importante hacer la diferencia. Entonces yo estoy haciendo la comparación a nivel de lo que nosotros manejamos en el contexto de Chile, que es por litro, acá, ¿verdad? Y si tú ves en el caso de Colombia está 0,71, entonces estamos hablando de 454 pesos versus lo que nosotros pagamos hoy, porque además estamos hablando de premium, que es alrededor de los $900, 859 si lo llevamos al valor del dólar hoy. José Luis, ¿cómo hacemos el contexto histórico? Recién lo conversábamos con Carolina Mella, periodista que nos entregaba el despacho desde Quito, Ecuador. Un país que está, entre comillas, digo, antes de Rafael Correa estaba acostumbrado a situaciones convulsas. Sucedió en la época cuando hubo este levantamiento contra Lucio Gutiérrez, hubo varios presidentes consecutivos por allá hace 12, 14 años. También lo que sucedió con Abdalá Bucaram en los años 90. ¿Qué pasa en Ecuador, un país que está constantemente expuesto a este tipo de situaciones?
No, yo diría que hoy es un país en donde étnicamente, primero es un país que la topografía hace que tenga regiones muy distintas, con distinto nivel de desarrollo, en donde la población indígena tiene una fuerza muy, muy fuerte. De hecho, uno de los dirigentes fue de los que participó en la caída de los gobiernos anteriores. Y yo creo que acá lo que ha pasado es que en los últimos años ha habido un debilitamiento del aparataje institucional, el tema de la corrupción ha crecido y por supuesto que lo que la población de alguna manera recibe es que no están siendo satisfechas sus necesidades, ¿no es cierto? Con niveles de salarios bajos, un tema de problemas en las pensiones, el tema de la dolarización de la economía a partir del año 2000 también ha sido algo muy complejo. Porque no pueden ellos tomar... choqueante para la economía ecuatoriana. Absolutamente, porque estamos hablando de que están dependiendo de una moneda que no es propia, donde no pueden tomar medidas a través de un banco central. La economía dejó de circular la moneda ecuatoriana y pasaron a pagar todo en dólares norteamericanos, tal cual. Así es, ellos utilizan el dólar como moneda. Entonces, por supuesto que es un tema muy complejo. No sé, en todos estos años no se han hecho las reformas estructurales que requieren tanto fiscal, laboral, pensional, en salud, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es un rezago muy fuerte y lo que se enfrenta este gobierno es que ya definitivamente no puede seguir gastando más de lo que está produciendo, accede a un crédito del Fondo Monetario Internacional y eso hace que tenga que tomar medidas para que el Fondo Monetario Internacional le pueda prestar esos recursos. A eso te referías al inicio de la entrevista cuando decías que acá estamos frente a los síntomas, pero la enfermedad es algo mucho más profundo. Mucho más profundo. ¿Tiene que ver con el profundo. modelo económico, con las medidas que se están tomando? ¿Con qué? Tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver con un rezago, insisto, en todo el tema de las reformas en el país, con un modelo de desarrollo, no importa el modelo que tú tomes, si tú quieres hacer una economía cerrada, pero tiene que ver con cómo tú vas a pagar la cuenta, cómo tú vas a desarrollar el país, porque si va a ser vía subsidios, vía, como ya vemos los modelos que ha pasado en Venezuela y en otros países. Hay que pagarlo. El almuerzo hay que pagarlo en algún minuto. Entonces, insisto, cuando tú dependes, en este caso como el petróleo, que tú lo comentabas al inicio, Andrés, y en los precios del petróleo o los commodities están altos, tú te puedes dar el lujo de regalar y de botar la plata. Pero no hay un trabajo y en esos minutos, cuando tú tienes esas bonanzas económicas, es cuando tienes que aprovechar para hacer las reformas estructurales. Y desgraciadamente se toman estas medidas en un momento a la baja. Ahora, posiblemente, volvemos a lo que pasó en Argentina recientemente, a veces esa medicina es muy abrupta. O sea, no hay aquí una gradualidad en la toma de cada una de estas medidas y eso es lo que hace que la gente explote, ¿no? ¿Y eso es lo que puede estar ocurriendo en Ecuador? Yo creo que eso es un tema de lo que está ocurriendo en Ecuador. Que no Yo sea creo suficientemente gradual. No hay una gradualidad en las medidas que se están tomando. José Luis, a ver, para que hagamos un poquito también, hemos conversado harto de los números, de la economía, de cómo estos subsidios que se están eliminando están afectando, obviamente están provocando este levantamiento. Hagamos también un mapeo político, porque estamos hablando de una figura como Lenín Moreno, que hoy día su principal enemigo y acusa prácticamente de estarlo boicoteando un golpe de Estado a Rafael Correa, y él fue el delfín de Rafael Correa. O sea, era el sucesor de la modelo de esta prácticamente autocracia que había en Ecuador, con una figura, un gobierno que se sostenía en la figura de Rafael Correa, perdón. ¿Qué pasa en el intertanto? ¿Por qué se transforman de un minuto a otro en los peores enemigos? Mira, es muy difícil, es sí. muy complejo responder a tu pregunta, pero definitivamente lo que uno percibe, yo he podido estar en dos oportunidades con el presidente Lenín Moreno y veo en él una persona que quiere hacer las medidas correctas, que quiere tomar medidas de largo plazo y definitivamente eso implica tomarse una medicina que a veces todos para sanarnos no queremos hacerlo, o sea, queremos que las cosas se solucionen por arte de magia y no funcionan de esa manera. Entonces,
La verdad que el proceso en el cual es bien curioso, digamos, ocurrió, digamos, esa separación en donde él se dio cuenta que siendo una persona que había trabajado con el presidente Correa, que había sido su delfín. ¿Pero se dio cuenta o siempre fue así? Porque uno dice, no, a ser tan inocente de un minuto a otro, ¿alguien me iluminó? No tengo los elementos para contestar a tu pregunta, pero sí es realmente llamativo cómo él da un vuelco, digamos, en el modelo que cree que tiene que tomar el Ecuador. José Luis Parra, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación con las 24 horas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.